Izuku, el último del clan Zenin. Capítulo 1. Bueno, comencemos con esta historia. Se dice que hace miles de años, más en específico en la era Heian, existió 3 grandes clanes, que dominaban toda la jerarquía de ese entonces, pero, lo que los hacían tan especiales, era el hecho que eran hechiceros, y se estarán preguntando, ¿a qué me refiero, a que eran hechiceros? Pues, se decía que en aquel entonces, personas poseían rituales malditos, que básicamente es un poder único en su tipo, dependiendo si la persona tenía talento para la hechicería, pero pocos eran los escogidos o más bien pocos eran los bendecidos con uno tan poderoso, que podrían poner de rodillas al mundo. Pero, no todo era de color de rosa, ya que lastimosamente las personas que no despertaban estos poderes los relacionaban como algo malo y empezarían a discriminarlos, lo que provocó que los hechiceros tuvieran que esconderse por su bien, ya que las personas normales al ver estos poderes como algo sobrenatural los relacionaban que hacían pactos con el diablo o con un demonio, que solo busca la destrucción del mundo, provocando que los pocos hechiceros que habían existido, fueran poco a poco desvanecidos con el paso del tiempo. Una mentira muy alejada de la realidad. ¿Qué por qué? Fácil, ya que los hechiceros eran los que mantenían un equilibrio en lo que las personas normales no sabían. Y con esto me refiero, a la otra cara de la moneda de la hechicería, y si bien había personas que podrían despertar algún poder especial, esto a veces tenía sus consecuencias. La primera y la más importante, los poderes de los hechiceros funcionan con energía maldita, la cual se produce con sentimientos negativos de las personas, pero como las personas normales no saben controlar esa energía maldita, esta se desperdicia constantemente, lo que provoca que nazcan maldiciones, que básicamente son monstruos creados a base de energía maldita de todas las personas, y al igual que los hechiceros, estas pueden ser igual de fuertes que los hechiceros. Pero, de seguro se estarán preguntando que cómo sé todo esto, pues, básicamente, yo soy el último descendiente de mi clan. Hola, mucho gusto, soy Izuku Zenin, el último descendiente del clan Zenin, y así inicia mi historia, o, más bien, mi maldita maldición. En la actualidad, se vería a una familia de peliverdes, la cual, 2 de ellos estaban muy emocionados ya que descubrirían cuáles eran sus dones, pero, para Izuku, descubriría más de una cosa en ese mismo día, y en los días siguientes. Doctor, lo lamento señora Midoriya, pero su hijo no posee ningún don, Inko. ¿Y qué hay de mi otra hija Izumi? Ella sí posee algún don, doctor. Sí, de hecho su hija posee un don telequinético al igual que usted, pero, ella puede controlar el fuego, agua, tierra y el viento, básicamente controla los 4 elementos de la naturaleza, un don bastante inusual, pero su función es la misma, que es básicamente la manipulación. Pero, mientras tanto Izuku, se encontraba con la mirada perdida en el suelo, sin saber qué hacer, y por lo que estaba pasando, pero solamente una pregunta surgió de su mente, en aquel momento tan desolador. Izuku. Doctor, ¿yo podré ser un gran héroe, como All Might? El doctor escuchar su pregunta suspiraría pesadamente. Lo siento mucho niño, pero tienes que ser realista aquí, una persona sin algún don no puede llegar a ser mucho. Inko al ver esto tomaría de inmediato el brazo de Izuku y de Izumi y se los llevaría a la fuerza, pero, más en específico a Izuku, el cual, lo jalaría con mucha más fuerza y brusquedad que a la pequeña Izumi. Inko. Oh, muchas gracias doctor por su tiempo, pero ya nos tenemos que ir, muchas gracias, después volveremos. Izumi. Mamá, me estás lastimando el brazo. Inko, sin hacer mucho caso a su pequeña hija, está de igual manera la estaría jalando. Izuku. Mamá, me estás lastimando mucho, así intentando zafarse, pero Inko solamente apretaría más su agarre, y cuando ya nadie los estaba viendo, ella explotaría. Inko furiosa. Cállate maldito inútil, ¿no ves lo que acabas de provocar? Un hijo sin ninguna clase de don, me convertiré en el hazmerreír donde yo trabajo, seré discriminada por haber dado a luz a un inútil bastardo como tú, así llegando al auto tirando a Izuku dentro de la cajuela. Izumi.
Mamá, ¿por qué estás maltratando a mi hermano Izuku? Inko con una voz relajada. Oh Izumi, no te preocupes, es que tu hermano hizo algo completamente horrible, y lo tengo que castigar, sí, pero tranquila, no te debes de preocupar por él, pronto se solucionará todo querida, así dándole un beso en la frente. Ven, vamos a ir a comprar un helado y del que más te gusta, Izumi. Bueno, está bien. Mientras tanto Izuku estaría perdiendo el conocimiento, ya que al momento de que su madre lo había arrojado dentro de la cajuela, provocó que su cabeza fuera golpeada por algún objeto dentro, y sin más, Izuku estaría cerrando sus ojos mientras unas lágrimas salían de su pequeño rostro ya lastimado, siendo consumido por la oscuridad misma, tanto físicamente y emocionalmente. Pero, dentro de su subconsciente, ¿no sería otra cosa diferente? Izuku estaría abriendo sus ojos pesadamente, pero no vería nada, o más bien no había nada, solo era un vacío negro sin fin. Izuku. ¿Dónde estoy? Hola, ¿hay alguien aquí? Pero nadie le respondería. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mamá me tuvo que maltratar tan horrible? Así recordando la mirada de rabia y de enojo de su madre. ¿Por qué yo, si no hice nada malo, no es mi culpa no tener un don? Así no aguantando más, y empezando a llorar, mientras se abrazaba a sí mismo intentando encontrar algún consuelo, pero no funcionó. Pero, un sonido de repente se escucharía en el lugar, provocando que el llanto de Izuku parara por un momento, y se concentrará en aquel ruido. Era un sonido ya conocido, eran cadenas. Cadenas que se movían entre sí, o siendo arrastradas. Izuku voltearía su cabeza y ahí lo vería. Vería a un extraño que ya hacía con cadenas en el cuello, muñecas y pies, su pelo medianamente largo, cubría parte de su rostro con cicatrices, pero lo más impactante era, que estaba herido, y como si sus piernas le fallaran caería al suelo de rodillas, sin poder moverse. Izuku dudaría por unos segundos, pero, enseguida se limpiaría las lágrimas y se dirigiría a ayudarlo. Estaba a unos centímetros de distancia de tocarlo cuando todo se desvaneció. Un fuerte ruido provocó que Izuku se despertara. Izuku intentaría levantarse, pero vería que todavía estaba dentro de la cajuela, y no sabía cuánto tiempo había pasado, pero al ver un hueco, se acercaría y asomaría para observar. No veía bien que digamos, pero se veía que era de noche, y había muchos árboles. Lo más probable es que estén en las afueras de la ciudad. Izuku. Espera un momento, ¿por qué mamá vendría a un sitio tan lejos como este? Pero de repente el auto se detendría. Izuku temía lo peor, pero vería como la cajuela se abriría lentamente, revelando a su madre, la cual, si no fuera porque su pelo estuviera tapando sus ojos, juraría que estos tenían un ligero brillo de color rojo sangre. Izuku. Mamá, ¿qué es lo que haces? Inko con voz fría. Deshaciéndome del estorbo, así agarrando el pelo de Izuku y jalándolo con fuerza hacia el suelo para así sujetarlo. Izuku. Mamá, por favor ya para, me estás lastimando mucho. Inko de inmediato sacaría una cuerda y empezaría a amarrar a Izuku de los brazos y pies, para así también ponerle un pañuelo en la boca, impidiendo que Izuku pudiera escapar. Inko con voz sombría. ¿Me das asco? ¿Cómo es siquiera posible que haya dado a luz a un hijo tan asqueroso como tú? Me dan tantas ganas de vomitar en tan solo pensarlo, y es por eso que no voy a permitir que tú, maldita mierda, arruines mi vida. Así pateando a Izuku en el estómago, provocando que le saque el aire. Izuku se retorcía del dolor, pero, su madre no terminaría aquí, y seguiría golpeándolo y pateándolo con fuerza sin que Izuku tuviera oportunidad de defenderse. Izuku solamente sentía como su pequeño y débil cuerpo empezaba a sucumbir ante el maltrato que le daba su madre. Pero en algún momento, se escuchó algo que tronó. Posiblemente un hueso se había roto. Inko estaría respirando agitadamente intentando recomponer su postura, pero, cuando se alivió, vería a Izuku el cual ya no se retorcía, sacándole una sonrisa macabra de satisfacción. Inko suspirando. Por fin se acabó, así acercándose al peliverde nuevamente, y empezando a arrastrarlo por todo el lugar como si fuera un saco de papas, pero después de estarlo arrastrando durante un rato llegaría al sitio que quería, la cual era un gran lago, junto
junto a una gran cascada. Inko al llegar en la cima de la cascada, esta haría fuerzas para así levantar a Izuku en sus brazos, lista para arrojarlo. Izuku estaría despertando, apenas consciente de lo que ocurría, y este solamente abriría un poco sus ojos, y este vería directamente a su madre, la cual mostraba una gran sonrisa maniática. Izuku con lágrimas en sus ojos. Lo siento mucho mamá. Así siendo arrojado. Fin del cap.